Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Tal como les había dicho la semana pasada, vamos a arrancar este video trabajando con la función módulo. Ustedes habían tenido que resolver un ejercicio utilizando GeoGebra y a partir de esas respuestas o de ver lo que sucedía al variar los diferentes elementos de la función, diferentes parámetros de la función, podíamos ver que cumplían cada uno de esos elementos en la forma y en la posición que tenía esta función módulo. De manera tal que se resumen de la siguiente manera. Entonces habrán observado que los tres parámetros que intervienen en esta función, a que multiplica al módulo, b que es un valor que se resta a x, que es nuestra variable independiente, y c que se suma a todo el módulo. Cada una entonces tenía una función. El parámetro a lo que nos va a determinar es la pendiente que tienen nuestras rectas. Se habrán dado cuenta que la función módulo está formado por dos semirrectas, una decreciente y una creciente, que se encuentran en un punto. Ese punto es el que se conoce como vértice. Y justamente el parámetro b y el parámetro c determinan dónde está ese vértice, es decir, el valor de x del vértice y el valor de y del vértice. Es decir, que a nos va a mostrar la inclinación, o variando a variamos la inclinación de las rectas, y variando b lo que hacemos es un desplazamiento horizontal, y desplazando c, o sea moviendo el valor de c, lo que se produce es un desplazamiento vertical. Entonces, usando estos parámetros o usando la característica de estos parámetros, vamos a analizar la función que aparece aquí. Vamos a ver cuál es su vértice, vamos a ver cuál es su conjunto imagen, en qué punto del dominio cambia el crecimiento y el decrecimiento, y básicamente cuáles son las fórmulas de las dos semirrectas que forman esta función módulo. Dijimos que el vértice estaba formado por los parámetros b y c. Por lo tanto, para esta función será el punto menos 2, menos 4. Recuerden que la fórmula dice x menos b. Por lo tanto, b siempre va cambiado de signo respecto de cómo lo vemos. Y el valor de c, que es menos 4, que queda exactamente así. El conjunto imagen depende de este vértice. Y también depende del valor de a. Se habrán dado cuenta que si a es un número positivo, la forma de la función, la b que se forma al graficarla, mira hacia arriba. Y si el valor de a es un número negativo, esa b mira hacia abajo. Por lo tanto, el conjunto imagen depende del valor de i del vértice. Como en este caso a es un número positivo, sabemos que mira hacia arriba, quiere decir que el vértice es el menor valor que tiene mi función, por lo tanto el conjunto imagen va a ir desde menos 4, que es el valor de i del vértice, hacia el más infinito. ¿Y dónde cambia el crecimiento? Bien, el crecimiento también cambia en el vértice, pero en este caso es un intervalo de x, de nuestro conjunto de partida, de nuestra variable independiente. Por lo tanto, el crecimiento va a cambiar en el valor de la x del vértice. En este caso cambia en x igual a menos 2, que es el valor de x de nuestro vértice. Bien, vamos a ver ahora cómo analizamos las dos partes, es decir, las dos rectas que forman esta función módulo. Lo primero que tenemos que fijarnos es que el valor, la expresión que se encuentra dentro de las barras de módulo, puede ser un valor positivo o cero o puede ser un valor negativo. Con lo cual, el valor que va a asumir esta expresión cuando saquemos las barras de módulo no va a ser el mismo en el caso de que sea mayor o igual que 0
al caso que sea menor que 0. Quiere decir que las dos partes de nuestra función van a estar para los valores mayores o iguales que menos 2 y la otra parte para los valores menores que menos 2. Cuando x sea mayor o igual a menos 2, esta expresión va a ser 0 o positiva, con lo cual va a quedar exactamente igual. En cambio, en este caso, cuando sea menor a menos 2, esta expresión va a ser negativa. Por lo tanto, cuando saque las barras de módulo, la voy a tener que cambiar de signo. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Si x es mayor o igual a menos 2, nos va a quedar 3 por x más 2, sin cambiar de signo, menos 4. Por lo tanto, resolviendo esto, nos va a quedar lo siguiente. Esta parte de la función entonces nos queda 3x más 2. Quiere decir que cuando x sea mayor o igual que menos 2, la recta va a ser 3x más 2. Ahora vemos entonces qué sucede cuando x es menor que menos 2, es decir, cuando lo que está dentro del módulo es un número negativo. En ese caso, lo que va a suceder es que vamos a tener que cambiar el signo. Por lo tanto, nos va a quedar 3 por menos x menos 2, porque cambia todo lo que hay dentro de las barras de módulo, el signo, menos 4. Y ahora resolvemos para ver qué nos queda, que es menos 3x menos 10. Fíjense que el signo de la pendiente cambió. Es decir, en la primera parte era 3x, en la segunda parte es menos 3x. De manera tal que si volvemos a escribir nuestra función, va a quedar expresada de la siguiente manera. Esta forma que está escrita, en donde vemos dos partes, se la conoce como función partida o función por tramos. Esto lo vimos o lo tenemos que hacer de esta manera porque dependiendo cuál sea el intervalo que estemos usando de valores de x, va a ser diferente la fórmula que tenemos que utilizar. De esa manera queda armada esa b que vemos en una función módulo. La función módulo es un caso particular de una función que vamos a ver posteriormente, que es la función partida o función por tramos, en donde a cada subconjunto del dominio, a cada intervalo que después en su totalidad forman el dominio de la función, le corresponden fórmulas distintas, de manera tal que se grafican por partes. Por ese motivo se la conoce de esa forma. Bien, ahora vamos a calcular algunas partes del análisis, como son las raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad, analíticamente. Recuerden que acá tenemos que prestar mucha atención, ya que estamos trabajando con un módulo y esto va a generar distintas situaciones al momento de resolverlo. Tengamos en cuenta la opción positiva, la opción negativa, es decir, estas dos opciones siempre hay que tenerlas en cuenta cuando resolvemos una ecuación o una inecuación. Bien, vamos a ver entonces paso a paso cómo resolvemos primero las raíces de esta función. Lo primero que hacemos entonces es igualar a 0 la función de tal manera que podamos comenzar a despejar. Cuando llegamos a este punto del despeje, que tenemos el módulo de un lado y un valor del otro lado, ahí es donde debemos separar esta ecuación en dos partes. Y que queda separado de esta forma teniendo en cuenta o recordando cuál es la definición de módulo, en donde si lo que está dentro es un valor positivo, queda como está, si lo que está dentro es un valor negativo, lo tengo que cambiar de signo. Es decir, que acá vemos la opción positiva, que va a ser igual a 4 tercios, o la opción negativa, cambiando los signos, que también va a ser igual a 4 tercios. Y a partir de ahí resolvemos cada parte por separado. De forma tal que llegamos a que x es igual a menos 2 tercios o que x es igual a menos 10 tercios. Esos dos valores entonces serán o formarán el conjunto de raíces de esta función.
es decir que el conjunto C0 va a estar formado por el menos 10 tercios y el menos 2 tercios. Para calcular el intervalo de positividad pedimos que la función sea mayor que 0. Para poder resolver esta inecuación debemos recordar esta expresión en donde el módulo de x es mayor que a, entonces o x es mayor que a o menos x es mayor que a. Son las dos opciones que se pueden dar tanto para la opción positiva como para la opción negativa. Entonces vamos a ver cómo desarrollamos esta inecuación. Planteamos entonces que 3 por el módulo de x más 2 menos 4 sea mayor que 0 y comenzamos a despejar. Llegamos a que el módulo de x más 2 es mayor a 4 tercios y en este momento aplicamos la definición que está en el recuadro superior derecho. Por lo tanto nos queda la opción positiva, que es x más 2 mayor a 4 tercios, o la opción negativa, que es menos x menos 2 mayor a 4 tercios. Y resolvemos cada inecuación por separado. De forma tal que llegamos a que x es mayor a menos 2 tercios o que x es menor a menos 10 tercios, que es la unión de dos intervalos, uno que va del menos 2 tercios al más infinito y el otro del menos infinito hasta el menos 10 tercios. Por lo tanto, nuestro conjunto de positividad va a ser el siguiente. La unión de estos dos intervalos, es decir que nuestra función va a comenzar siendo positiva hasta el menos 10 tercios o hasta antes del menos 10 tercios y después va a volver a ser positiva por delante del menos 2 tercios, o sea desde el menos 2 tercios hacia el más infinito. Esto significa que todo el resto de la función va a ser negativa. Quiere decir que el intervalo que queda entre medio de estos dos conjuntos, el que va entre menos 10 tercios y menos 2 tercios, deberá ser la solución de nuestro conjunto de negatividad, como voy a mostrar ahora. Para resolverlo, entonces, vemos la regla que es muy similar a la anterior, pero trabaja con un menor y en este lugar, en lugar de haber un o, hay un i. Es decir, estas dos condiciones se tienen que dar al mismo tiempo. O x tiene que ser menor que a y además menos x tiene que ser menor que a. Es decir, las dos opciones tienen que cumplirse al mismo tiempo, de forma tal que nos quede un intervalo como solución. Veamos cómo sucede esto. Y entonces la resolución queda de esta manera. Como verán, al llegar al módulo se divide en dos partes con un i en el medio, es decir que va a terminar siendo una intersección. Y de esta manera este signo menos que aparece cuando pasa hacia el otro lado invierte el signo de la desigualdad. Por ese motivo nos va a quedar, fíjense, los valores menores a menos 2 tercios y los valores mayores a menos 10 tercios. Se van a encontrar en un intervalo entre medio entre uno y el otro que va a ser el que va desde menos 10 tercios hasta menos 2 tercios. De manera tal que el intervalo de negatividad, que me olvidé de poner acá, va a ser el siguiente. El intervalo abierto que va desde menos 10 tercios hasta menos 2 tercios. De esta manera vimos las tres cosas posibles que se pueden pedir analíticamente en esta función. Bien, con esto completamos el análisis de la función módulo. Por supuesto también está el crecimiento, el decrecimiento, intersección con el eje de ordenadas, pero todo eso no cambia, se puede calcular o se puede ver en el gráfico directamente. Lo que vamos a hacer a continuación es ver básicamente cuál es la función partida, o sea, qué condiciones se cumplen en general en una función partida o
o por tramos, de las cuales esta función módulo es un caso particular. Bien, veamos entonces ahora la función partida o por tramos, de la cual vimos antes la función módulo, que era un caso particular. Decimos que una función está partida o por tramos cuando en el dominio de esa función hay distintos intervalos, es decir, todos estos intervalos, todas estas condiciones que estamos poniendo acá, van a servir para determinar cuál es el dominio, y a cada intervalo le corresponde una fórmula distinta. Es decir, cuando los valores de x sean menores a menos 2, vamos a utilizar esta fórmula. Cuando los valores estén entre menos 2 y 1, o sea, sean mayores o iguales a menos 2 y menores que 1, vamos a utilizar esta fórmula. Y cuando los valores sean mayores que 1, vamos a utilizar esta fórmula. Estas tres partes forman justamente toda la función f, ¿sí? Que está definida por tramos. El gráfico de esta función es el siguiente. Como vemos, están representados los tres tramos. El primer tramo, que era una recta, que llegaba hasta el menos 2. Fíjense que acá tenemos el menos 2 de x, pero es un punto abierto, porque decía que era menor a menos 2. El segundo tramo, que era 4, es decir, que en todo ese intervalo va a tomar valor 4. El intervalo iba de mayor o igual a menos 2 y menor que 1. Es decir, donde dice mayor o igual va un punto cerrado, un punto lleno, y en el menor que 1 va un punto abierto. Por eso tenemos una parte cerrada, una parte abierta. Y en todo ese segmento, en todo ese intervalo, vale 4 la función. Y la tercera parte, que está formada por esta parte de la parábola, que arranca en el 1, punto abierto, porque dice mayor que 1, y continúa con la forma de la parábola que tenemos ahí. ¿Cómo realizamos estos gráficos? Bueno, básicamente tomamos, si queremos, valores, ¿sí? Puntos de referencia. Por ejemplo, podemos tomar como referencia el punto vacío, es decir, ver hasta dónde llegaría este valor, ¿sí? Si nos fijamos, o a partir de ese punto usar la pendiente y poder graficar esa recta. En el caso de la parte constante, vale 4 en todo momento, por lo tanto no hay ninguna cuenta por hacer, solamente hay que estar entre los valores que me pide el dominio. Y la última parte, de nuevo, tenemos una parábola, ahí sí podemos tomar varios valores que nos permitan graficar esta parábola sin mayores problemas. Igualmente ya conocemos cómo graficar una parábola y por lo tanto buscar su vértice, raíces, como para tomar referencias. Y este punto en particular, que es el punto abierto, que es donde tendría que empezar el trazado de mi función. Como podemos ver entonces, la primera parte es esta recta que termina en un punto abierto, pero continúa en este punto cerrado. Quiere decir que menos 2 tiene imagen, continúa hasta el 1, en el 1 no tengo imagen, cuando bajo la continuación tampoco tengo imagen. Quiere decir que en 1 no tengo función y continúo hacia adelante con todo el resto. Quiere decir que mi dominio unió los tres intervalos, pero termina siendo los reales menos el 1. Es decir que si cada inecuación la convertimos en el intervalo correspondiente, vemos que el primer intervalo va de menos infinito a menos 2, abierto, pero se une con un intervalo que empieza cerrado, es decir, el menos 2 que no estaba en este intervalo está en este, que va hasta el 1, abierto, y arranca el tercero en 1 abierto también. Quiere decir que el 1 no está en ninguno de los dos intervalos. Por lo tanto, esto termina siendo reales menos el 1. Por lo tanto, el dominio de nuestra función partida o por tramos que estamos analizando es los reales menos el 1. Entonces vamos a ver cómo calcular algunos puntos de esta función, es decir, las imágenes
para algunos valores de x de esta función. Recordemos entonces que el dominio son los reales menos el 1. Quiere decir que el 1 no va a tener imagen sin importar en qué parte de la función estemos. Bien, vamos a calcular f de menos 3. Fíjense que hice una corrección en este intervalo que lo había puesto mal. No correspondía con el ejemplo que había iniciado. Si quisiera calcular f de menos 3, lo tendría que hacer en este intervalo. Menos 3 está en los menores que menos 2. Por lo tanto, lo tengo que calcular sobre esa parte de la función, sobre la que corresponde al intervalo donde está el valor de x que voy a utilizar. Por lo tanto, será menos 3 más 3 igual a 0. Y esa será la imagen entonces del menos 3. Si ahora quisiera calcular f de 0, lo tendría que hacer en la segunda parte de la función, porque el 0 está en este intervalo. Y me quedaría directamente 4, porque es el único valor posible para ese intervalo de valores de x. No depende de x esa parte de la función. Si quisiera calcular f de 4, el 4 es un número mayor que 1, por lo tanto estaría en este intervalo, lo tengo que reemplazar en la parte de la función que corresponde a ese intervalo. Y reemplazaría 1/2 por 4 al cuadrado, menos 2 por 4, y eso me termina dando 0. Fíjense que para este valor me dio 0, quiere decir que menos 3 es una raíz de la función. Para 4 también me dio 0, quiere decir que es otra raíz de la función, como habíamos visto en el gráfico que mostré recién. Y f de 0, que es la intersección con el eje de ordenadas, que me dio 4 en este caso. Y volviendo al gráfico, entonces tenemos f de menos 3, que me dio 0, f de 4, que también dio 0, f de 0, que dio 4, que era el valor que mostraba la función. Esta función es creciente en este primer tramo y vuelve a ser creciente después del vértice de la parábola. Es decreciente solo en este tramo, que va del 1 al 2. Y en esta parte, entre el menos 2 y el 1, es constante, es decir, no crece ni decrece. Tenemos una primera parte negativa hasta el menos 3, del menos 3 al 1 y después del menos 3 al 1 y después del 4 al más infinito es positiva, y un tramo nuevamente negativo que está entre el 1 y el 4. Quiere decir que tengo intervalo de negatividad de 0 a menos 3, unido de 1 a 4, y después tengo intervalo de positividad de menos 3 a 1, unido a 4 a más infinito. Bien, entonces con esto terminamos de ver por lo menos la parte de teoría de las funciones partidas, que como verán incluyen a todas las funciones que estuvimos trabajando, que ya conocemos: función lineal, función cuadrática, funciones polinómicas en general. Van a aparecer funciones racionales también, homográficas o racionales en forma general. Por lo tanto, una función por tramos puede contener a todas las funciones que ya vimos o a partes de cada una de esas funciones. Lo más importante es encontrar correctamente el dominio y determinar exactamente para qué intervalos es cada una de las fórmulas que estamos utilizando. Muy bien, de esta manera terminamos con el estudio particular de las funciones de esta primera parte. Nos quedan un par de funciones más que veremos en la próxima guía. Y seguramente la semana que viene terminaremos con esta guía con un tema más que nos queda, que es bastante corto, que probablemente no sea a través de un video, ya que la misma guía tiene un video explicativo, sino que será algún tipo de cuadro o alguna información particular para que se puedan guiar y puedan resolver los ejercicios. Muy bien, entonces los dejo por esta semana con este video. Nos vemos en la próxima semana, seguramente con el final de esta guía y ya casi comenzando con la siguiente.